Esta historia se sitúa cerca del año 2006, allá por el pueblo de La Resolana, Jalisco, el cual se encuentra al sur del estado. En esa época se empezó a correr el rumor de un extraño ser que causaba la muerte de aquellos a los que visitaba en sus casas. Se decía que este ser era un nahual. Se empezó a correr un rumor de varios avistamientos donde los testigos afirmaban que ese ser estaba merodeando el pueblo. A mí me tocó escuchar algunos comentarios. Estos me despertaron un poco de interés en la situación y empecé a investigar más sobre el tema. Al inicio no comprendía de qué se trataba, ya que los habitantes de la zona se referían a este ser como un monstruo con el cráneo parecido al de una vaca, pero con un cuerpo más ágil, como el de un lobo. Lo más destacable era que tenía alas como de lechuza que le cubrían casi por completo el cuerpo. Muchos no sabían cómo referirse a este ser. Algunos decían que era la bruja y otros solo lo llamaban la lechuza cabeza de vaca. Después de escuchar varias historias de aquel ser, me topé con un compañero de trabajo de la localidad, el cual tenía un poco más de conocimiento sobre el tema, y fue él quien me explicó de una manera más detallada de lo que se trataba. Él comentó que desde épocas cercanas a la Revolución ya se decía que por los alrededores y los pueblos vecinos merodeaban constantemente los nahuales. Siempre que se aparecían eran alados y se postraban afuera de la morada de aquel al que buscaban maldecir, para causar su desgracia, enfermedad y su muerte. Por eso, cuando se decía que andaban en los alrededores del pueblo, toda la gente se asustaba y procuraba no salir por las noches. Y poco después de que este ser dejaba de merodear los alrededores, morían aquellos a los que visitó la noche anterior. También llegué a escuchar historias de la gente que decía que perdió a algún ser querido a causa de un nahual. Y comentan que aquel ser solía llegar volando a postrarse en la azotea de la casa o afuera de los árboles de la morada de aquella familia en la cual caería la desgracia. Cual caería la desgracia con la muerte de uno de sus integrantes, enfermándolo gravemente hasta llegar a su muerte. Por ello, al ver a alguna lechuza merodear por el lugar, eran ahuyentadas de todos lados inmediatamente. También me topé con gente que asegura que hay quienes acuden a estos nahuales para pedir el favor de que lleve el mal como una venganza a uno de sus enemigos, y a cambio de una remuneración económica, estas personas saben que este hechicero o brujo tiene la habilidad de convertirse en el nahual y que se transformará para ir a postrarse en algunas de las residencias de sus enemigos y causarle un daño irreparable o hasta la muerte. En esa ocasión comentó mi amigo que había una familia y en La Resolana la cual se veía afectada de este ser, ya que lo vieron en diferentes ocasiones fuera de sus casas, y las personas afectadas
la mayoría fallecieron y otros se enfermaron gravemente. Él me contó que salió de una feria de un pueblo vecino y lo agarró la noche cuando regresaba. Por ello, se regresó de aventón con unos amigos. Ellos lo dejaron en la carretera a la entrada del pueblo. Desde ese punto cruzaría la plaza de toros y caminaría una media hora hasta la zona donde empezaba a haber gente del pueblo. Él comenta que ya era casi de madrugada cuando iba pasando junto a la plaza de toros, la cual en ese entonces era de acceso público y no tenía ningún tipo de seguridad, ni siquiera puertas para entrar a las gradas o el ruedo. Con esto me refiero a que cualquier persona podía ingresar si se lo proponía, o por lo menos algo así era en aquella época. Mi amigo comenta, al pasar junto a la plaza de toros, se detuvo un momento debajo de la sombra de un árbol, intentando sacar cigarros para prender uno, y a lo lejos vio un animal extraño, de proporciones descomunales, que venía planeando entre los árboles de la plaza de toros. Al momento pensó que se trataba de una lechuza, pero al poner un poco más de atención en aquel ser, empezó a aclararse más la figura, y al verlo más de cerca, se dio cuenta que era un monstruo alado, describiéndolo como una especie de becerro con forma humanoide y unas alas enormes como de una lechuza. Aquel ser se acercó planeando entre los árboles y ramas hasta ingresar al área de las bancas de aquella plaza de toros. Mi amigo se quedó muy asustado y sin hacer ningún ruido, solamente esperó a ver qué sucedía para ver si regresaba volando aquel animal por donde había llegado. Después de casi 20 o 30 minutos, salió de aquel lugar un hombre de baja estatura, con un costal, y se fue caminando entre las sombras hacia la carretera. Jamás se dio cuenta que mi amigo vio toda la actividad de cómo llegó y se convirtió de nuevo en hombre en medio de las sombras. A los días fallecieron amigos suyos del pueblo debido a que habían enfermado por la presencia de aquel ser, y otros aún continuaban enfermos. De ahí ya no lo habían vuelto a ver. Al tiempo, tuve que pasar cerca de esta zona y regresar en una grúa. La grúa llegó cercano ya a la medianoche y al estar subiendo mi auto, el tipo de la grúa se quedó viendo algo a lo lejos, diciendo que qué era eso, amigo. Yo al voltear a ver aquello, vi como un extraño y enorme ser de color café pardo volaba entre la copa de los árboles hasta que se postró en 4 patas como un perro en una de sus ramas. De ahí voló y se perdió en la oscuridad. El tipo de la grúa se quedó viéndome muy asustado y solo le dije: hay que apresurarnos porque dicen que pasan cosas muy extrañas por estos rumbos. Los nahuales habitan en todo el país y en todas las regiones existen este tipo de historias referentes a ellos. Por ello, yo te recomiendo que cada que escuches un ruido por las noches o un aleteo, asegúrate de que no sea algo que se postre arriba de tu casa, ya que pudiera ser que tal vez no lo cuentes al día siguiente.
Estás escuchando Donde comienzan las sombras con Ahmed Álvarez.